eres pues, representante de algunos de estos mexicanos afectados. ¿Cómo estás, abogado? Buen día. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buen día. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Te agradezco mucho el espacio. Estoy bien y has empezado de una manera correcta, Luis. Soy representante legal de un grupo de empresarios mexicanos que al día de hoy, afectados por la corrupción procesal de Andorra y por una condena social gravísima anticipada, están siendo indebidamente afectados en su patrimonio desde hace más de 6 años. Corrupción procesal de Andorra, o sea, corrupción procesal española. ¿Qué pasó? ¿Por qué le dices así? Claro, mira, todo esto sucede, Luis, a raíz de que en el 2015, de una forma generalizada, la banca privada de Andorra a todos sus cuentavientes les empezó una auditoría derivada de una coyuntura política del gobierno español con el gobierno catalán. Sin embargo, aquí la cuestión complicada y la que nos atañe es que absolutamente a todos los mexicanos que tenían sus inversiones en aquel entonces paraíso fiscal, porque es importante dejar claro que en ese entonces lo era, se les empezó una investigación de oficio como consecuencia de la presunta comisión del delito de lavado de dinero, que es muy importante hacer una distinción clara para todo el auditorio, que es muy distinto el tener recursos y no en su caso reportar las contribuciones que dependen de cada una de las jurisdicciones, y otra cosa es lavar dinero, que quiere decir que es un dinero que se genera de procedencia ilícita. Eso es lo que está pasando y con lo que nos estamos enfrentando todos mis representados y tu servidor. Digo corrupción procesal porque al día de hoy, bajo la condena, eso es lo más gravoso, Luis, bajo la condena de que son mexicanos, se ha asimilado que cualquier persona que tenga recursos o es narcotraficante o es político, y no lo es en todos los casos. Estamos hablando de una cantidad brutal de dinero y también de una condena, dices tú, anticipada. Ciertamente en México 2018 pues se vivió un cambio radical, un gran resquemor, demasiados hechos de corrupción del gobierno anterior, del gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso no quiere decir que el gobierno de López Obrador esté exento de actos de corrupción, inclusive algunos probablemente hasta similares. Pero yo te quiero preguntar aquí en este asunto, ¿qué tanto es un asunto de políticos? ¿Qué tanto es un asunto de empresarios? ¿A los que tú representas son políticos? Claro que sí, Luis, y bien lo dices, en este México lleno de tantos Méxicos, de una disparidad voraz alimentada por la desigualdad de hace muchos años, es normal esta condena social, quizá a veces hasta se comparte. Algunos sí son políticos, Luis, y otros cuantos son solo empresarios que tomaron la decisión de invertir en su momento en Andorra como consecuencia de que antes tenía todas estas posibilidades de bancos offshore y que pues bueno, hoy llevan la condena incluso bíblica de que justo se están pagando por pecadores. Es de conocimiento público que hay algunos políticos, porque es importante aclarar que no solo mis representados son los afectados, hay un poco de mexicanos más, no muchos más. Sin embargo, pues bueno, quienes hayan tenido alguna coyuntura política previa a esa inversión, tienen el mismo derecho a enfrentar su proceso legal, justo, debido, para acreditar la procedencia de sus recursos. Sin embargo, hay otros empresarios totalmente ajenos a este escenario político, y como consecuencia de ello, se sienten afectados y lastimados, porque la condena que hay aquí, que es anticipada y que es muy grave, es por ser mexicano o eres narcotraficante o eres lavador de dinero, y eso no lo podemos permitir ni para un rico ni para un pobre. En Andorra, paraíso fiscal, todavía en 2015 hubo cambios importantes. Hoy, corrígeme si me equivoco, pero está gobernado por el centro derecha, ¿no? Correcto. Hoy es más, es un gobierno, es un principado, es una comunidad ahí en España, pues, y gobernada por pues, un gobierno de centro derecha. Es un gran golpe, o sea, mediáticamente es fortísimo, pero entendamos un poco y entendamos también el contexto en un país lleno de carencias, en un país en donde a más de 60 millones no les alcanza para comer. Esa es la realidad, ahí están los datos de Coneval en México. Entendamos un poco, ¿qué inviertes en Andorra? O sea, ¿por qué o cómo explicarías ante esta andanada mediática, cómo explicarías a mucha gente que te está escuchando ahorita que dice, es que tienen dinero y se lo llevan del país? ¿En qué invertías en Andorra? Legalmente hablando, uno puede meter dinero en paraíso fiscal. O sea, hay empresas offshore que son legales también, pero ¿cómo lo explicas tú, abogado? Sí, totalmente, Luis, y entiendo perfectamente el encono social que hay por todo este contexto que comentamos. Mira, hay una parte importante que debe ver tu auditorio y todos los mexicanos indignados. A pesar de que este dinero es de empresarios mexicanos, personas físicas o personas morales,
hay gran parte de ese dinero que incluso no se generó en México. Esto es, son empresarios mexicanos que como consecuencia de sus actividades, de su giro profesional, tenían empresas en distintos países, algunos incluso en Andorra, que les permitieron generar ingresos en otros países y que en ese entonces, cuando era un paraíso fiscal y que de acuerdo a aquella jurisdicción era legal tener el dinero sin pagar mayor contribución, pues bueno, los empresarios decidieron invertirlo. Evidentemente hay casos, no podemos cerrarnos, hay casos en los cuales hubo gente que tomó la indebida decisión de llevarse recursos a Andorra, pero son casos muy particulares. No podemos generalizar ni afirmar que todos los empresarios que tenían su dinero en la banca privada de Andorra siquiera eran todos recursos generados en México. Quizás son recursos, y esto yo te lo digo claramente, con conocimiento de causa, que se generaban en otros países como consecuencia de empresas de mexicanos. Eso es una parte muy importante que se debe saber. No todo ese dinero salió de México. Esto es fundamental porque, a ver, no todo el dinero era de México, uno. Otra era, puede ser lana que existe en otro lugar, inclusive en Andorra. Y otra, tampoco estás diciendo, si no lo entiendo mal, abogados, si no, corrígeme, pero tampoco estás diciendo que no hubo quien se aprovechó y que se hizo cochinada, solo estás diciendo que tus clientes no. Yo estoy diciendo que mis clientes no, y además te quiero atisbar aquí una parte muy importante, Luis. Ajá. Aún si lo hicieron, merecen el derecho del debido proceso. Esto es, si hubo alguno de mis clientes que lo hizo, tiene el derecho de enfrentar un proceso legítimamente y no una condena social anticipada, que te reitero, la entiendo en toda esta coyuntura lamentable que estamos viviendo en México. Sin embargo, tienen el derecho a enfrentarlo, y eso es lo que nosotros estamos reclamando, una equidad procesal y que no se anticipe que por el hecho de ser mexicano uno es narcotraficante o uno es político, porque no es justo para México. Son 2,000 millones de euros, ¿no? Más o menos. Lo que tienen tus clientes, si es que eso se puede hacer público, lo puedes decir, ¿qué cantidad representan de estos 2,000 millones congelados? La gran mayoría, Luis. Casi todo. Ahora, hay una parte importante. Todas estas cifras son cifras actualizadas. La gente debe saber que después de 6 años de grandes capitales se generan financieramente intereses, recargos y demás temas que van incrementando estos montos que al día de hoy estamos reclamando. No quiere decir que los 2,000 millones de euros aproximados hayan estado desde un inicio de la banca de Andorra. Desde luego que eran cantidades fuertes para llegar a estas cantidades, sin embargo, viene como consecuencia de que dentro de 6 años no han tenido acceso a sus activos, porque además, dentro de la tragicomedia que estamos viviendo, ni para bien ni para mal, hemos avanzado en el proceso. Esto es, sigue una investigación circular por más de 6 años, pero no imputan a mis representados y tampoco les liberan sus cuentas. Eso no se vale en ningún país. A ver. O sea, ¿les congelaron esto hace 6 años? Hace 6 años, sí. ¿Y cómo está jugando hoy la UIF en este tema? La mexicana. UIF tiene una relación como consecuencia de los tratados internacionales que hay en la materia. Sin embargo, como la investigación se inicia en Andorra y lo hace el homólogo de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera Andorrana, casi toda la información se comparte ya es a través de las fiscalías, porque aquí hay una parte importante. Este delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita tiene un sesgo y una trascendencia internacional. Como consecuencia de ello, de oficio se inician investigaciones en cualquier otro país en el cual tú tengas algún tipo de activo para ver si existe algún vínculo respecto del tema del lavado de dinero. Pero al día de hoy en México, por lo menos de mis representados, más allá de investigaciones, que son eso, investigaciones, no ha trascendido a ningún tipo de judicialización, porque Andorra dentro de 6 años no ha juntado los datos de prueba suficientes para imputarlos en Andorra, pues mucho menos México, que es coadyuvante o cualquier otra jurisdicción. Te preguntaría 2 cosas finalmente. Juan Collado, ¿qué tiene que ver en este asunto? ¿Puedes decir algo sobre el tema? Puedo decirlo y te lo digo claramente. Si bien como cualquier mexicano debe gozar de la presunción de inocencia porque al día de hoy no es un sujeto que esté condenado, respecto a mis clientes no tiene nada que ver. Esta parte es muy importante porque en los últimos días toda esta coyuntura mediática se ha tergiversado y han querido sacar que cualquier político ahora tiene dinero en Andorra. Quizá alguno de los que dicen pueda obtener, y hay algunos que son de conocimiento público, pero no por eso todo está relacionado con el señor que está enfrentando un proceso, como es el caso de mis clientes. No tiene absolutamente nada que ver. Mario Marín. Nada que ver. Bueno, algún político importante, entiendo, hay una secrecía legal, pero correcto. Yo también pues lo puedo preguntar, ¿no? Ya sé que me vas a contestar, pero lo puedo preguntar. En todo el derecho, estimado Luis. En efecto, por la secrecía no podría revelarte nombres. Sí puedo decirte que hay personajes
del mundo de la política mexicana que pueden estar involucrados, pero también te digo, son la minoría. La gran parte son mexicanos legítimos, son mexicanos trabajadores que generaron recursos para otros países y para México, y que tomaron quizá la única mala decisión de que en su momento, cuando no era delito, invertir en un país que les ofrecía ciertos atractivos fiscales. Pero fuera de eso, no han cometido ningún otro ilícito. De esos políticos que entiendo, no puedes revelar, es parte de la secrecía al final que tienes que manejar como su abogado, pero de esos políticos, ¿se puede demostrar el ingreso? O sea, ¿de dónde salió tanta lana, no? Como para invertir en Andorra, es lo que mucha gente se preguntará. Claro, mira, hay que atender al caso concreto, estimado Luis. Habrá quienes, como consecuencia de su vida de antes, porque digo, hay políticos que tienen recursos antes de entrar a la vida pública, podrán acreditar la legítima procedencia. Quienes no, pues tendremos que enfrentar un duro proceso no solo de condena social, sino legal, y habrá que meternos a los datos de prueba para ver si se puede o no sustentar esa procedencia de recursos. Sin embargo, es un tema que no podemos generalizar, y yo no te puedo decir que todos mis clientes que hayan tenido un cargo público, pues que su dinero provenga de una fuente ilícita, porque todos los políticos tienen derecho a una vida pasada y tienen derecho al olvido y a una vida privada previo al tema de sus funciones públicas. Entonces hay que atender al caso concreto. Salvador Padilla, abogado, es un gusto poder platicar contigo. Ojalá que podamos seguir en comunicación. Gracias por la apertura. Gracias a ti, Luis, por el espacio. Un saludo a todo tu auditorio.